Jueces, magistrados y colectivos se lanzan contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo están acusando de traicionar a México por permitir la aprobación de la reforma judicial del gobierno. Incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución cuando más se necesitaba su firmeza. Se resignaron a administrar la decadencia, se lee en el comunicado. Denunciaron que México vive una de las horas más oscuras en la vida democrática. La reforma judicial representa el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia moderna, lo cual no hubiera sido posible sin cómplices dentro de la Suprema Corte. Reprochan estos jueces y magistrados la inacción de los actuales ministros ante el amparo promovido en Querétaro, el cual declaraba inconstitucional la reforma judicial. Lo trataron como un caso más. Acusan al exministro Arturo Saldívar de haberse convertido en un ordenador político del Ejecutivo. Pronostican un poder judicial convertido en un departamento subordinado, sin autonomía ni independencia, con jueces elegidos por la cercanía al régimen y no por su capacidad. Eso es lo que dice el comunicado de jueces, magistrados y colectivos en contra, claro, de la reforma judicial. La presidenta de la República también tundió a la Suprema Corte, pero desde otra perspectiva. Criticó la resolución de la segunda sala, donde se ordena la eliminación de una cita del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, contenida en el libro de texto de sexto año para el nuevo ciclo escolar, donde Córdoba hace referencia a los pueblos originales. Se refieren al expresidente del INE como una persona discriminadora y violenta. A pesar de la contrariedad desatada en la Consejería Jurídica de la Presidencia, le recuerdo que una sentencia de la Suprema Corte es definitiva e inatacable. Esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación. Los libros de texto se están repartiendo ahora, en todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dice que en la medida de lo posible será acatada la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte. Al haber concluido la distribución de los materiales didácticos para el próximo ciclo escolar, será necesario, como decía la presidenta, esperar a la próxima edición para dar cumplimiento al mandato del alto tribunal del país. Lo que ahora yo creo debe de suceder es acatar la resolución en la medida de lo posible. Acatar la resolución frente a actos consumados, acatar la resolución frente a lo que acontece. Yo sí creo que la expresión de Lorenzo Córdoba en su momento fue desafortunada, pero hay una resolución que yo como abogado, como maestro en Derecho, creo que debe de respetarse. En tanto, Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE, aseguró que el fallo a su favor por parte de la Corte pone en evidencia los abusos del poder. Será uno de los últimos casos en donde los ciudadanos obtengan justicia y amparo. Así lo dijo esta mañana en entrevista con Uno TV Noticias. Modificaron el Poder Judicial para que lo que ocurrió el día de ayer no vuelva a ocurrir nunca. Es decir, que los ciudadanos estemos indefensos frente a los abusos del Poder Judicial. Porque hoy lo que vamos a tener es la maximización de la conducta de las dos ministras que votaron en contra de mi asunto. Por cierto, dos ministras que fueron electas, que estuvieron en los acordeones, que son un mecanismo ilegal de inducción del voto, y que pues ahora van a ser, pues no digo la mayoría, van a ser así todos los jueces. Es decir, lo que cambió, y para eso se hizo la reforma al Poder Judicial, hay que insistir en el punto, fue para que el Poder Judicial dejara de ser un mecanismo de protección de las personas frente a los abusos del Estado y una comparsa, un legitimador de lo que ahora va a ser el pan de todos los días. Mira, el poder que impunemente va a actuar y lastimar a voluntad
los derechos y garantías de las personas. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Te acuerdas en 2015 cuando Lorenzo Córdoba conversaba con alguien? A lo mejor eras tú y hablaba muy... De hecho, estábamos juntos en Radio Fórmula cuando se hizo pública esa grabación. Ciertamente. Estaba hablando con alguien, pues, muy cercano y le chismea que lo vino a ver un grupo de jefes políticos a Michoacán, creo que había ido. de Guanajuato. Le fueron a exigir algo y le dijo, de otra manera no va a haber elecciones. Pero él se burló de ello. Esto se hizo público y bueno, después él pidió una disculpa pública un mes después o algo por el estilo. Y sin embargo, la 4T pues no se la perdona y lo lanzó a ponerlo en los libros de texto del 6º año de historia, pues para que quede claro qué clase de cucaracha es Lorenzo Córdoba. Pero Pepe, yo no estoy de acuerdo en todo con eso. A ver. No, lo que no le perdona es que fuera un INE autónomo, que pusiera límites, que hubiera una elección intermedia en el sexenio pasado equilibrada, que no le fuera bien a Morena. Entonces esto fue un pretexto. Pepe, a ver, si él hubiera sido un presidente del INE acomodado con López Obrador, comparsa de Morena, ¿tú crees que lo hubieran puesto en libro de texto? Absolutamente, no. No. Como todo, aprovechan una horrible declaración, que por cierto es ilegal grabar las conversaciones privadas, sería ilegal utilizar eso como prueba en un juicio, se disculpó Lorenzo Córdoba, cualquier grabación de una conversación personal tuya, mía, de cualquiera, un pedacito puede tener unos comentarios horribles, o sea, no estoy por supuesto condonando nada, digamos. Es una expresión horrenda, es un país racista, lo que dice la presidenta es cierto, pero no se resuelve trayendo una frase de Lorenzo Córdoba a un libro de texto que está más o menos en la misma zona. Pero ahí vamos con el dogmatismo. Es una gotita, una dosis de dogmatismo en los libros de texto. Es una dosis de ensuciar a una persona concreta. No es el mejor instrumento para educar a los niños en torno al tema del racismo. Pedagógicamente se podía sustituir de muchas formas. Está fuera de proporción, está junto a el genocidio de Ruanda. Entonces, entrémosle seriamente al racismo, por supuesto, es un tema pendiente, pero no me vengan que esta es la solución. Esto es simplemente un adversario de Morena que encontraron esta horrenda declaración para darle un golpe bajo. La Suprema Corte decidió, creo que correctamente, que estaban violando sus derechos, entre otras cosas porque la grabación es ilegal, se había disculpado y está, como digo, fuera de proporción respecto a los temas serios y profundos, complicados que requiere entender un niño mexicano o una niña mexicana para enfrentar el tema del racismo. Ahora, esto sirvió para darle una buena despedida a la corte que ya se va. Por supuesto. Una corte facciosa. Bueno, una corte, dice la presidenta, facciosa. Mientras Saldívar fue presidente de la corte, no la consideraban facciosa, eran amigos. El presidente López Obrador le permitió al ministro presidente Saldívar algo inusual, hacer una iniciativa de ley para modificar una serie de leyes que permitieron, y correctamente, tengo que subrayarlo, reformar para bien una serie de temas de derechos, ampliación de derechos, cambios procedimentales, una muy buena reforma. Cuando sale Saldívar y entra una ministra que les cae gorda, pues entonces todo se voltea. Y les cayeron muy gordos una serie de sentencias en torno al INE, a la reforma electoral que quiso promover el presidente de la República, que se declaró inconstitucional, como en su momento discutimos. Creo que tendrían que agradecerle a la Corte, porque si ellos hubieran ganado con la ley electoral que habían promovido, la legitimidad del proceso electoral hubiera sido muy cuestionada, gracias a que se hizo con las reglas del juego viejas, por más que luego vino el agandey que les llevó a la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, pero esa sentencia de la Corte les dio un piso de legitimidad que de otra forma no hubieran tenido.
pero fueron 2, 3 sentencias que les molestaron mucho, como todo en este país, cuando desapareció en la Policía Federal, se encontraron 3 cosas de corrupción de la Policía Federal. Si por corrupción hubiera que cerrar instituciones, habría que cerrarlas casi todas, empezando por la Guardia Nacional, que tiene documentada no sé cuántos actos de corrupción. Es una decisión política y es un uso político para deslegitimar a la Corte que sale y tratar de generar un ambiente positivo a una Corte nueva que viene con un serio cuestionamiento de legitimidad, por algo que se ha discutido en muchos lugares, también tú y yo. Hay reportes que muestran cómo fue una elección donde se violó la ley. Los acordeones eran publicidad del gobierno, fue el indicador que llevó a que fueran seleccionados los que fueron y no otros. Estabas en el acordeón, palomeado. No estabas en el acordeón, no ganabas. Entonces tiene que construir una argumentación, y lo hace muy bien la presidenta, hay que decirlo, para tratar de sembrar a mayor encono contra la Corte saliente y dejarle el piso un poco más cómodo a la Corte entrante. Gracias, Carlos, por tu comentario. Al contrario, Pepe, gracias a ti por la invitación. Gracias, buenas noches. Por supuesto, todos los miércoles el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.